Bienvenidos amigos de la Universidad Continental, yo soy Kathleen Jacobo y esto es Web TV. Ahora me acompaña el especialista Álvaro Valdivia, quien ha tenido una importante participación en el primer seminario internacional de psicología que organiza nuestra casa de estudios. Bienvenido, doctor Valdivia, a la Universidad Continental. Muchas gracias. Usted ha tocado un tema sumamente interesante que tiene que ver con una investigación que usted ha realizado sobre suicidios en nuestro país. Sí, es un tema muy tabú, es un tema que no mucha gente habla. Creo que el término mismo suicidio a veces genera como un poco de temor, como un poco de rechazo, ¿no? Y claro, una persona, por ejemplo, que tiene ideas suicidas se va a sentir también probablemente rechazado, ¿no? Porque la sociedad de alguna forma es como que lo estigmatiza. Entonces sí, es un tema que a veces puede ser un poco difícil de hablar, sobre todo cuando no hay mucha información, ¿no? Creo que también es importante saber que el suicidio, justo como decía en la charla, no es solamente un acto, es más bien un proceso muy complejo que involucra a otras personas, que involucra muchas cosas, ¿no? Entonces, y eso vamos a tocarlo más adelante porque la incidencia de suicidios es importante a nivel mundial. Sí. ¿Cuánta es la cifra que se maneja? A ver, hasta el año 2012 o 2011, las cifras que tenemos son básicamente las de la OMS, ¿no? Que son las oficiales. Se supone, hasta ese año, que alrededor de 10 millones de personas intentan suicidarse. Es más que una guerra mundial. Sí, y las personas que efectivamente mueren por suicidio son 1 millón. Más gente muere por suicidio que por guerra. Ahora, una cosa muy interesante que de pronto no dije en la charla es que más mujeres intentan suicidarse, pero más hombres mueren. Porque usualmente los métodos de las mujeres tienden a ser un poco menos agresivos. Claro. Entonces, bueno, en realidad la incidencia es alta. En nuestro país no sabemos cuánto tenemos, porque no tenemos tantas estadísticas. Tenemos algunas estadísticas de algunos hospitales que hacen un trabajo muy bueno en algunas ciudades. Pero que no registran obviamente todo el Perú, todos los no lo casos, registran. claro. Entonces no sabemos realmente cuál es el impacto en todo el Perú, sobre todo en ciudades pequeñas. Es bien difícil saberlo, ¿no? ¿Qué otras causas pueden originar esta decisión? Uy, es una pregunta bien difícil de responder. El suicidio es multicausal. No tiene una causa, no tiene dos, no tiene tres, tiene 10 posiblemente. Y es un proceso. Entonces, se inicia en algún momento de la vida, que puede ser desde el nacimiento o en la infancia o después. Y lo que hacemos es de alguna manera ir juntando todo lo que puede pasar, porque podemos tener factores genéticos, psicológicos, sociales, religiosos, culturales, y todo de una forma es como que se juntan. Entonces no es necesariamente una causa. Ahora, ese tema de llamar la atención es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Porque sí, creo que está mal utilizado el término y creo que le resta importancia al objetivo. ¿Qué es el objetivo? Independientemente de que una persona quiera llamar la atención, si lo está haciendo de esa forma, ya está en riesgo. Porque es propenso a cometer el acto. Entonces, ¿de qué nos sirve decir que llame o no la atención si el riesgo está presente? La idea es ayudarlo. Y a veces es como retarlos también, ¿no? Decirle, no, tú solamente estás llamando la atención y quién sabe si algún día digo, ya, bueno, para que no digan eso, lo hago. Independientemente, por ejemplo, que la persona tenga una personalidad histriónica, por ejemplo, que son esas personas que tienden a llamar la atención, que son un poco más dramáticas. Más egocéntricas. ¿no? Que teatralizan las cosas. Incluso en esta población, los riesgos hay que tomarlos en cuenta, porque el hecho de que sea más exagerado, más teatral, no implica que no haya riesgo. Y ahora, ahí vamos a tocar un punto que mencionó también en la ponencia, que el suicidio ya no está categorizado como un problema psicológico, porque tenemos esto de causa-efecto, hay un entorno que está influyendo y también por estas cifras se puede tomar en cuenta que es un problema social, es de salud pública. Claro, a ver, el suicidio incluye problemas psicológicos, tiene como comorbilidad, si quieres, ¿no? Es más, hay algunos diagnósticos psiquiátricos que tienen mucha más asociación, pero el suicidio en sí no es un problema psicológico como se entiende el día de hoy, es un problema de salud pública, como el consumo de tabaco, como el cáncer, como el VIH, como la tuberculosis y como muchas enfermedades más. No es una enfermedad, es un acto voluntario de quitarte la vida, pero que se presenta en tantas personas que lo convierte en un problema de salud pública. Entonces, uno podría seguir, por ejemplo, la opción de trabajar con una persona en un consultorio de manera individual, que es lo que hacemos los psicoterapeutas, y ayudar a una persona en particular, o lo que podemos hacer es trabajar con una comunidad grande y hacer programas de prevención de suicidio o de promoción de salud mental. Y llegas a más gente y tratas de alguna manera de no esperar pues, el último paso, digamos, para hacer la ayuda. ¿Y cómo identificar a las personas que están proclives a suicidarse, que tienen algún síntoma que los caracteriza? En realidad lo más importante es
ver qué tanto la persona lo está comunicando, cómo lo está diciendo, qué está diciendo. Por ejemplo, cuando hay un plan específico, el riesgo es mucho más alto. Porque un plan específico implica que la persona ya decidió cuándo lo va a hacer, ya decidió cómo lo va a hacer, y es como que de una forma ya todo apunta únicamente al acto. Y a veces son los más silenciosos. Los Sí, a veces no lo dicen, ¿no? Hay personas que lo hacen en la soledad de su cuarto, otros que lo hacen en un parque, o sea, no hay una regla específica, ¿no? Ahora, ¿qué cosas se pueden prestar atención cuando hay cambios de conducta que son un poco drásticos, ¿no? Se ha escrito muchísimo, por ejemplo, sobre cosas como si es que una persona de un día para otro hace un testamento, deja las cosas firmadas, si es que de alguna manera... Está anunciando. Está como anunciando, claro. Eso son las comunicaciones, eso es lo que te digo. Hay muchas formas de comunicar. Hay gente que comunica de forma directa y hay otros que van por la forma indirecta, ¿no? Que incluso puede ser, pues, pagar seguros para la familia, dejar la plata en la casa, y uno dice, pero ¿por qué hace todo esto, no? No necesariamente se va a dar siempre, claro, porque hay suicidios impulsivos también, que ocurren de un momento y también a otro. Que se dan en adolescentes e incluso en niños, Sí. Personas de 9 años, de 8 años que porque se les gritó, no hizo la tarea, se fue al PlayStation, Sí. se ahorcan. O Sí, de 5 algo. años, de 4 años, sí. Entonces ahí Sí. está pendiente un trabajo de prevención, no solamente con las personas en sí que muestran potencialidad, sino también con un entorno más grande. La Sí, familia claro, también. claro, la población es grande, la población es enorme, o sea, hay mucho trabajo que hacer. Hay Y ahora muchísimo trabajo que vamos a hacer. enfocarnos un poco al estudio que usted realizó. Es un estudio cualitativo que busca ver un poco más el pensamiento existencial de Sí. las personas. ¿Qué ven ellos más allá de la muerte? ¿Qué es lo que sigue para ellos? Cuéntenos Sí. un poco sobre esto. Mi idea era saber qué es lo que la gente piensa con respecto a la post-muerte. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando, por ejemplo, la vida termine de una forma u otra? ¿Qué encontramos? Encontramos un túnel negro, encontramos familiares, encontramos de repente nada, encontramos a Dios. Entonces, yo tenía esta idea de que las personas que crean que lo que viene después de la muerte es algo apetecible, Mejor que esto. mejor, están en riesgo, pues. Claro. Porque si tienen ideas suicidas, van a considerar, ok, vale la pena que me mate, porque lo que viene después es mejor. Pero si es el otro lado, si yo creo que lo que viene después es algo negativo, es un factor de protección. Porque a cierto punto yo puedo decir, esta vida puede ser muy dura, pero ya la conozco y sé que lo que viene después es peor. Yo recuerdo un caso particular más o menos en el año 2000, perdón. Se anunciaba el fin del mundo y inclusive en la televisión se hacían talk shows sobre gente que se suicidaba Sí. porque ya estaba Sí. anunciado el apocalipsis. Sí. Eso tiene que ver pues con una cuestión colectiva de contagio psicológico, ¿no? De que a veces las personas pues caen en una especie de eso, de contagio psicológico, y porque una persona lo hace, otra lo puede hacer, y sobre todo cuando hay estatus. Si uno, digamos, un primero lo hace, que tiene cierta capacidad de ser un modelo para otros, se imitan conductas. Se imitan conductas a veces sin siquiera pensarlas, únicamente por imitar al modelo. Después de las encuestas que tuve con las personas se encontraron varios resultados, ¿no? Por ejemplo, había personas que creían que luego de la muerte vendían diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, había consecuencias materiales, gente que creía que iba a encontrar naturaleza, que iban a encontrar reencarnación, reciclaje del alma, familiares que antes se han ido, no encontrar nada, no quererlo pensar también, ¿no? Como una especie de defensa. Entonces, va a depender mucho, porque como trabajé con 3 diferentes grupos, digamos, de personas, entonces son distintas las respuestas, pero en sentido común hay mucho del tema de la religión y de Dios, que yo no le incluí de forma principal, pero que apareció. Finalmente, una persona que ha tenido un intento de suicidio en su vida, ¿puede sanarse, puede librarse de ese pensamiento Sí. completamente? Sí. No me gusta utilizar las palabras completamente, porque a veces implicarían no sé Una cómo falla. sí, como decir es una regla de oro, ¿no? Yo creo que se puede mejorar muchísimo, creo que se puede ayudar muchísimo a que mejore el estilo de vida, a que disminuya la ideación suicida y todo, pero siempre va a depender un poco de la persona, porque al final hay una cosa que es cierta, la decisión es voluntaria. Exacto. Entonces, por más que tú quieras ayudar, si la persona realmente se quiere matar, lo va a hacer. Muy bien, entonces, doctor Álvaro Valdivia, hemos disfrutado realmente la Muchas presentación gracias. y su participación en este seminario de psicología. Lo esperamos entonces, esta es su casa y bueno, vamos Cuando a estar quieran, atentos. yo feliz de estar acá. Muchas Muchísimas gracias. gracias.